Dios nos ha dejado en su palabra escrita lo que tenemos que saber de ellos. Por eso no andemos averiguando cosas que no están en la Biblia, imaginaciones que no son bíblicas, nos pueden llevar al error. Y eso es justamente lo que el enemigo quiere, que usted y yo nos confundamos, que no entendamos las cosas como están escritas en su palabra, como su Espíritu Santo nos la revela. Y por eso damos gracias al Señor que en su palabra escrita nos ha dejado la estrategia, nos ha revelado quién es el enemigo, cómo trabaja, cómo actúa, cómo es su forma de ser y también cómo podemos resistir sus embates, cómo combatirlo y cómo superar todas las tentaciones a las cuales somos presa delante de Él. Entonces, eso es algo maravilloso, que el Señor nos dejó escrito en su palabra quién es y cómo resistirlo. Esto es bien importante, hermanos. A veces yo creo que es un tema que a muchos les da escozor o no lo quieren tratar. Yo he estado en congregaciones anteriores a esta por años y no recuerdo nunca que nos hayan predicado acerca de Satanás. Sí, mencionan ahí 2, 3 chispazos en alguna prédica, pero una prédica completa, o en este caso van a ser 2, y le digo que es muy resumido en realidad a lo que se puede decir. Una predicación completa acerca de Satanás y sus demonios es algo como un tabú, como que se resiste el pueblo de Dios, primeramente los pastores a predicar de esto y el pueblo de Dios a estudiar acerca de eso, pero es importante, hermano. Y yo se lo he venido diciendo de tiempo atrás, no tengamos temor cuando se habla de Satanás y sus demonios, no tengamos temor. Si algo nos va a pasar es porque Dios lo ha permitido y con propósito. Usted y yo no es que significa que si hablamos de este tema lo estamos invocando y se va a aparecer, se va a manifestar. No necesariamente eso sucede, solamente si Dios quiere que suceda. Así es que usted y yo tenemos que tener paz y confianza como hijos de Dios, sabiendo que Él está a nuestro cuidado y que venga lo que venga, el Señor lo está permitiendo para bien de nuestra vida. Así lo dice Romanos 8, ¿no? Todo ayuda para bien, aún las manifestaciones demoníacas ayudan para bien, por lo cual yo le invito a que no tengamos temor. Tampoco significa que seamos atrevidos, como les decía también, bravucones y buscapleitos. No, guardemos compostura, guardemos la mesura, la posición correcta como hijos de Dios, pero confiando siempre en el Señor, que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Así es que yo le pido que tomemos este tema con todo el entendimiento que nos provee el Espíritu Santo para poder comprender quién es, cómo trabaja y cómo podemos nosotros resistirlo. Primera de Pedro 5:8, por favor. Primera de Pedro 5:8. Este, por supuesto, es un tema que al enemigo no le gusta, a él sí no le gusta que lo prediquen en las iglesias. ¿Por qué? Porque se pone al descubierto. Y lo que le voy a compartir, hermano, hoy y los siguientes días, no es un invento, sino que todo está en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor revela y muestra quién es Él y cómo combatirlo. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la esencia, la naturaleza del enemigo, que anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, que has creado, Padre, para que estemos reunidos en este lugar, en tu precioso nombre, Jesucristo, para poder estudiar tu palabra, Señor, para abrir las Escrituras, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo recibamos el entendimiento correcto de lo que tú nos quieres decir a través de la Biblia, Señor. Te pedimos, bendito Dios, por favor, que puedas hallar en nosotros un lugar donde esa palabra ocupe, Señor, el lugar que necesita, para que llegado el momento, la circunstancia en que sea necesario aplicarla, lo podamos hacer, Señor, con el denuedo y la prontitud que tu Espíritu Santo nos indica, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Todo lo que está escrito en ella es verdad, nosotros la creemos, Señor, aunque haya cosas que tal vez no entendemos, Padre, las recibimos por fe, Señor, porque es tu palabra que es buena, que es como agua limpia, como luz que ilumina nuestro entendimiento, y eso es lo que anhelamos alcanzar en este día, Señor, para poder asimilar tu mensaje, Padre.
En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, hermano, lo que dice aquí, que el enemigo anda como un león rugiente. Estaba viendo en estos días, en la semana, ahí cuando le está cambiando a la televisión, estaba viendo algunos documentales de cómo atacan las fieras a sus presas, y realmente son muy astutos. Veíamos cómo, lo estaba viendo ahí con mi concuño, cómo el león, las leonas, ¿verdad? Son las que mayormente cazan, las hienas, cómo van rodeando, uno lo espanta para que vaya directo donde están los demás. En fin, tienen una estrategia con el fin de poder atrapar a sus presas, y eso ahora me viene el entendimiento, porque estaba viendo yo esto en la semana, porque así es como anda el enemigo, anda como león rugiente, anda al acecho, anda cazando para buscar cualquier descuido, cualquier debilidad, para atacar y hacer destrozos en sus presas. Y veíamos en esos documentales cómo usualmente a los que atacan son a los más grandes, digámoslo así, que están más cansados, que no pueden correr, a los enfermos y a los pequeños, que todavía no tienen esa capacidad para resistir o escapar de ese acecho. Y eso es justamente a quienes nosotros debemos de procurar tener cuidado, porque los débiles espiritualmente, o los enfermos, o los que ya están cansados, son presa más fácil, digámoslo así, que un cristiano que está fuerte, que está maduro, que está firme en la palabra del Señor, como seguramente usted y yo lo estamos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? Así estamos. Sí, gracias. Gracias. Así, ¿qué dijo? Eso, hermano. Bien, entonces ya sabemos, por lo que hemos estudiado en las últimas semanas, que todos los ángeles, todos los seres espirituales, como dice la palabra, los ejércitos de los cielos, ¿verdad? Lo vemos en Job 38:7, cuando dice que todos los ángeles o los ejércitos lo alababan, ¿verdad? Toda su creación lo alababa. Entonces ahí, entre todos esos ángeles, también estaba Satanás. Él también alabó al Señor, él también estuvo regocijándose al ver la creación maravillosa que Dios estaba haciendo, y sucedió que, dice la palabra del Señor, que fue hallada maldad en él. Eso lo podemos encontrar, si quiere vamos de una vez a Ezequiel 28. Esto en cierta forma es algo que la palabra no nos dice cabalmente cómo sucedió, qué pasó ahí, pero podemos entender por la palabra en Ezequiel 28 que él fue creado junto con los demás ángeles, que fue creado perfecto, dice la palabra, ¿verdad? Y después algo sucedió que lo corrompió. Vamos a leer, aquí está hablando una profecía en Ezequiel 28 acerca del príncipe de Tiro. Sin embargo, por algunas de las digamos, referencias que da este capítulo 28 de Ezequiel, en parte se refiere a este príncipe, pero en parte también se refiere a Satanás. Entonces hay como alternadamente referencias tanto a Satanás como al príncipe de Tiro, y podemos entender que es un juicio también acerca de Satanás. Mire, vamos a leer, por ejemplo, en el capítulo 28, versículo 4, dice: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Eso se está refiriendo al príncipe de Tiro. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, y por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que se envainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Vamos a pasarnos al versículo 11. Dice: vino a mí palabra de Jehová, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras... Aquí ya se está refiriendo a Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste,
de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí menciona unas piedras preciosas, lo voy a saltar eso, y dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjese qué hermoso se expresa aquí la palabra de lo que era Satanás. Versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto, nuevamente lo vuelve a mencionar, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Qué tragedia sucedió en el cielo, ¿verdad? Volvamos nuevamente, por favor, en el versículo 14 de Ezequiel 28. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto, era hermoso, lo dice aquí la palabra, ¿verdad? Dice que era acabado de hermosura, lleno de sabiduría, el sello de la perfección. Haga de cuenta como si lo estuviera describiendo a alguien maravilloso, esplendoroso, hermosísimo. Dice que acabado de hermosura, eso significa que ya no podía ser más hermoso. Más hermoso no se podía hacer. Y sin embargo dice que era perfecto, versículo 15, desde que fue creado hasta que se halló maldad. No fue necesario que se manifestara, ya se lo he dicho en otras ocasiones, no fue necesario que se manifestara el pecado, que fuera evidente, que empezara a hacer el complot, que empezara a hacer, que él quería levantar su trono, dice, junto al de Dios, ¿verdad? Y subir al cielo, dice la palabra. No fue necesario que él actuara, sino que cuando fue hallada la maldad en su corazón, entonces fue cuando Dios lo expulsó de su presencia. Por eso yo le he dicho, no es necesario que el pecado se manifieste. Es suficiente con que esté en nuestro corazón, con que esté en nuestra mente, para que ese pecado ya tenga un desagrado delante de Dios. Claro que hay grados, ¿verdad? Hay grados de pecado, si me permite la palabra. ¿Hay ahí alguna referencia? Dice la palabra del Señor que el tormento para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable. Nos da a entender que tal vez haya un grado de tormento, no lo sé, y por supuesto no quiero estar ahí, y espero en el Señor no estar ahí, ¿verdad?, para averiguarlo, ni usted, espero. Pero sí podemos decir que hay pecados que son más escandalosos que otros. Yo se lo he dicho también en la ocasión anterior, no es lo mismo tener coraje que matar, ¿sí? No es lo mismo una mirada inapropiada que adulterar. O sea, hay pecados que son más sucios, por decirlo así. Hay pecados externos que pueden contaminar más que otros, por decirlo de alguna forma, aunque delante del Señor se juzgan por igual, ¿sí? Pero lo que le quiero dar a entender es que no es necesario que la persona manifieste una acción pecaminosa si ya la trae en el corazón. Eso es suficiente para que ese pecado merezca la muerte, si no se pone a cuentas con el Señor. Y gracias sean dadas a Él, que nos ha concedido por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que todos esos pecados, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, sean perdonados por medio de Cristo Jesús. Ahora, ese era perfecto. La Biblia no nos dice qué pasó. Usted tal vez se pregunte,
¿Qué Dios no hizo las cosas perfectas? Lo podemos leer ahí, lo hizo perfecto. Entonces, ¿por qué entró en él la maldad? ¿Por qué sintió esa envidia? ¿Por qué se enalteció? Dice que a causa de su hermosura, ¿verdad? Que de su esplendor, de su sabiduría, de su hermosura, eso lo corrompió, enalteció su corazón. Y eso la Biblia no nos aclara qué pasó en el corazón de Satanás. Si él era un ángel que ministraba delante de Dios, ¿se acuerda que veíamos también la función de los serafines, los querubines, los arcángeles? Y los querubines, en este caso como Satanás, dice que él estaba delante de la presencia del Señor, era de los que estaban orando al Señor, alabándolo, exaltándolo. ¿Qué pasó, hermano? La Biblia no lo dice, pero algo pasó en Satanás que se corrompió. Se corrompió y entonces fue arrojado del cielo, como ya lo sabe. Y ahora se ha constituido en nuestro peor enemigo, el más cruel de los enemigos que usted y yo podamos tener. Aquellos que nos ofenden, que nos agreden, son nada, son una caricatura comparado con la crueldad, el coraje que nos tiene Satanás a los hijos de Dios. Entonces, cuando él fue arrojado, él perdió varias cosas. Perdió la comunión con Dios. El que peca pierde comunión con Dios. Perdió la comunión con Dios. Ya no podía estar delante de su presencia. Perdió la luz que tenía en su interior de parte de Dios. Por eso él ha constituido el reino de las tinieblas. Y dice la palabra del Señor que él se viste de luz, porque él ya no tiene luz. Entonces, eso lo perdió Satanás. Perdió su posición delante de Dios, perdió su santidad, su comunión con el Señor, y se ha vuelto todo lo opuesto, todo lo contrario, perverso, maligno, oscuro, sucio. Yo creo que no hay calificativos suficientes que puedan describir lo que Satanás es. Bueno, la Biblia los dice, ¿verdad? No inventemos otras palabras que no estén en la Biblia, por favor, pero es para tratar de ilustrar lo que él es. Y vamos a través de esta próxima hora entender un poco acerca de él. Bien, él, como todos los seres creados angelicales, tiene atributos como una persona. ¿Se acuerda cuáles son? Es intelecto, emociones y voluntad. ¿Se acuerda? Eso lo tienen los ángeles, eso lo tenemos usted y yo, los seres humanos. Intelecto, capacidad para pensar, racionar, ¿sí? Emociones y voluntad. Tome nota por ahí de los versículos que le voy a dar para sustentar esto que le digo. No lo vamos a leer, pero bueno, por ahí para que usted lo tenga presente. Con respecto a la inteligencia, apunte por ahí Mateo 4, versículos 1 al 11. Mateo 4, versículos 1 al 11, ahí nos habla de la inteligencia. Satanás es muy inteligente, es muy astuto, es sagaz. Y ahí en Mateo 4 del 1 al 11 lo que le acabo de decir es cuando intentó tentar a Jesucristo. Eso regresaremos más tarde para ver cómo fue esa tentación. Intentó hacer que Jesucristo pecara y lo hizo inteligentemente. ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Por qué no te lanzas y van a enviar a sus ángeles? ¿Se acuerda? Es inteligente, es astuto. Ahora, con respecto a la voluntad, él quiere hacer daño a los cristianos. Apunte ahí Lucas 22, 31. Es más, igual, hijo, si lo puedes proyectar. Lucas 22, 31 es con respecto a la voluntad que tiene Satanás. Me brinqué la de las emociones, ahorita se la digo. Intelecto, Mateo 4 del 1 al 11, voluntad, Lucas 22, 31, ¿verdad?
Y con respecto a las emociones, lo acabamos de leer en Ezequiel 28, donde dice que se enalteció su corazón, se ensoberbeció, se enorgulleció de una manera sobreexcedida. Entonces por eso él se corrompió, se llenó de orgullo. Es un ser orgulloso, es un ser rencoroso, maldoso hasta más no poder, hermano. Quiero que tenga ese concepto de él como un ser nefasto. Y ahorita le voy a dar alguna descripción de las cosas en las cuales él se deleita, que nos debe causar repulsión, nos debe causar totalmente rechazo hacia su persona, y no solamente a él, sino a todos sus demonios y a todo su sistema. Por eso la palabra de Dios nos dice que no podemos tener comunión con el mundo. El mundo se refiere al sistema que Satanás ha implementado en esta tierra. Todos los gobiernos, todas las religiones, muchas de las instituciones están corrompidas por la inspiración que Satanás les ha dado. Eso es triste, hermano. La única institución que podemos decir que se salva de esa corrupción es la iglesia. La verdadera iglesia de Dios, por supuesto, porque hay falsas iglesias, ¿sí? Pero la verdadera iglesia de Dios, la iglesia que es bíblica, la iglesia que es espiritual, esa se salva de la corrupción que Satanás ha traído sobre la tierra. De vez en cuando por ahí hay alguna situación, pero si es una iglesia bíblica, si es una iglesia de sana doctrina, lo podrá corregir y restaurar. Quiera Dios que seamos de esa iglesia, hermano. Quiera Dios que seamos de esa iglesia. Mire, ahorita somos poquitos, todavía nos podemos controlar, ¿verdad? Que ahí anda el chismosito, que ahí anda la hermanita mentirosita, pues hay que ir a reconvenirla, hay que ir a exhortarla. Bíblicamente hablando, a ver, hermano, ¿por qué andas diciendo? A ver, hermana, mira, te exhortamos. Y sigue la hermana, una vez más. Sigue la hermana, para afuera. Ay, pastor, ¿cómo cree? Eso es bíblico, hermano. Para afuera. Ni siquiera los nombres hermano, dice la palabra, qué fuerte. Entonces, la iglesia es la institución que se salva o está aparte, digámoslo así, de la influencia satánica y demoníaca, la verdadera iglesia. No cualquier iglesia, no cualquier congregación, ni aun que se digan cristianos podemos confiar, porque la palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceremos. Oye, hermano, es que ya en esa congregación hay como 2,000 cristianos, gloria a Dios, qué bueno. Pero me pregunto yo, ¿es una iglesia bíblica? ¿Es una iglesia realmente cristiana, pegada a los principios bíblicos? Bueno, mire, es que de repente hacen un show ahí y llevan a uno que cuenta chistes y por eso, pues ahí está. No quiero decir que todas las grandes son así, por supuesto, pero quiero decir que no por el tamaño podemos decir que es una iglesia bíblica, cristiana y espiritual. El tamaño no hace la diferencia en cuanto a saber la madurez de una iglesia. Por eso digo, quiera Dios que seamos de esa iglesia y que sepamos contener los embates del enemigo cuando esto, si Dios lo permite, crezca y vengan las dificultades, que Dios nos conceda ser sabios de acuerdo a su palabra y poder actuar conforme a los principios bíblicos para que la iglesia se mantenga sana. Por eso, hermano, no es de extrañar que algunas iglesias se llenan no por la palabra, no por la predicación, sino por a lo mejor la música, que a veces puede ser sensual, que motiva al bailar, al danzar, al regocijarse, o a lo mejor el predicador es un motivador y manda palabras, aunque no estén en la Biblia, para motivar a la gente, hacerlo sentir bien, para que llore, o sea, emocionalismo puro, en fin, hay muchas cosas que a veces son muy sutiles y no se da uno cuenta, y es donde el enemigo está trabajando para corromper a su iglesia. Y
yo le pido, le ruego, hermano, que esté orando por mí, por nosotros, para que seamos una iglesia sana, que seamos una iglesia bíblica. Bueno, entonces ya vimos lo que es la inteligencia, la sagacidad, ¿verdad? Vimos también la voluntad, que él busca hacer la guerra con él nos odia todo lo que es santo, todo lo que es puro, lo odia y lo quiere corromper, lo quiere ensuciar. Y con respecto a las emociones, pues ya vimos también aquí en Ezequiel 28, que él se enorgulleció, se llenó de soberbia su corazón y quiso ser como Dios. Vamos a ver ahora su naturaleza. Vaya conmigo a 8:44 del libro de Juan. Juan 8:44. Al igual que los ángeles, Satanás no tiene un cuerpo físico. Podemos decir que tiene personalidad, es un ser personal, pero no tiene un cuerpo físico. Entonces, él está en un lugar a la vez. No puede estar en más de un lugar a la vez. ¿Dónde está? No lo sé. Y si está aquí, bueno, que el Señor lo reprenda. No sé dónde está. Y a lo mejor ni siquiera le llamamos la atención, no lo sé. Yo me imagino, esta es mi imaginación. Y siempre que diga yo me imagino, yo pienso, puedes cerrar tus oídos o no apuntar. Pero yo me imagino que está junto al lado de los grandes líderes de esta tierra. Ante los meros poderosos económica y política y socialmente hablando en esta tierra, ahí está él, aconsejándolos, influyéndolos, no sé si manifestándose abiertamente, que también eso es posible, pero seguramente que está manipulando a los más encumbrados, humana y terrenalmente hablando, y con ellos pues está su mayor estrategia para que a través de ellos sucedan las cosas que a veces el hombre quiere hacer en esta tierra. Entonces, le dije que fuéramos a Juan 8:44, ¿verdad? Dice así, hablando Jesús, está hablando en este caso ante los fariseos, si no me equivoco, y les dice en el 8:44 de Juan, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dios no inventó la mentira. La mentira la creó Satanás, el homicidio, el asesinato. Todo fue también por causa del pecado del hombre que cometió en el jardín del Edén. Ahí se corrompió el corazón del hombre y todas estas obras de la carne, la mentira, el homicidio, la maledicencia, los chismes, todo eso fue causa del pecado. Y Satanás es el padre de mentira, todo lo que diga es mentira. Ahora, él hace el mal porque es maligno. Satanás es maligno, es malo. Y tal vez la palabra malo no describe en su totalidad lo que me quiere decir, es maligno, es perverso. ¿Sí? Esa misma naturaleza que él tiene le impide, escucha bien, le impide dejar de hacer el mal. Porque tal vez usted y yo nos podemos preguntar, bueno, si ya sabe que no puede contra Dios, ¿por qué sigue fastidiando? ¿Por qué sigue haciendo de las suyas si no va a poder con Dios? Es más, la Biblia ya dice en Apocalipsis qué va a pasar con él. ¿Usted cree que Satanás no lo sabe? ¿Usted cree que Satanás ignora que él va a estar en el lago de fuego por la eternidad siendo atormentado? ¿Usted cree que lo ignora? Si lo sabemos, ¿usted lo ignora? Él, por supuesto que lo sabe. Entonces, si ya lo sabe, ¿por qué no hace las cosas con Dios? ¿Por qué no se reconcilia? ¿Por qué no dice, bueno, ahí muere, borrón y cuenta nueva? Porque él no puede. Su naturaleza de maldad le impide dejar de hacer el mal. Él no puede dejar de hacer daño, porque él es malo y su misma naturaleza lo obliga a actuar de esa manera. Porque él es malo, él hace maldades, no al revés. ¿Sí?
Es decir, su naturaleza lo obliga a hacer maldades. No porque haga maldades es malo, no, él es malo, mentiroso, como dice aquí la palabra, padre de mentira, ¿sí? Homicida. Y eso es lo que a él le obliga a seguir actuando de esa manera. Vaya conmigo 2 capítulos adelante, en Juan 10:10, donde dice otra característica de Satanás. Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, Satanás viene ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Él no tiene ni la más mínima misericordia. Ni él ni sus demonios. No tienen misericordia, hermanos. Si nos pueden hacer pedazos, lo harían si Dios no estuviera con nosotros. Si Dios no estuviera con nosotros, hermano, mire, ya nos hubiera hecho pedazos. Pero Dios lo contiene, porque no se meten con los hijos de Dios. Dice que Él nos cuida como la niña de sus ojos. Salmo 91 dice que habitamos bajo el abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Por eso no nos puede hacer. Solamente cuando Dios le da permiso, como lo hizo con Job, como lo hizo con Pedro, ¿verdad? Que fue zarandeado, ahí sí nos puede dar una buena sacudida. Pero si de Él dependiera, délo por hecho que ya nos habría destrozado, pero no puede. Porque, ya lo hemos dicho, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Ahora usted diría, y bueno, si no puede con nosotros, entonces ¿qué hace con los del mundo? Hermano, los del mundo están bajo su dominio. La gente, espero que lo entendamos, y no quiero ser que parezca grosero, pero la gente del mundo, lo acabamos de ver hace un momento, son hijos del diablo. Porque el que los gobierna, el que los domina, el que los manipula, el que los dirige, el que los inspira, el que los motiva, es Satanás. Aquí no hay medias tintas, hermano. O eres de Dios o eres del diablo. No hay así como que medio, no. O eres de Dios o eres del diablo. No hay medios tintas, no hay grises, o es blanco o es negro. Entonces la gente no creyente en Cristo es hijo del diablo. Por supuesto, hermanos, seamos prudentes. Yo se lo digo aquí porque estamos en la casa de Dios, de la familia de Cristo. Lo que no es el hijo del diablo, pues, si lo quería ganar con el amor de Cristo, no, pues ya lo ahuyentó, hermano. No, tengamos prudencia, pero esa es una verdad. Es más, y si es necesario, bueno, hay que decirlo, ¿verdad? Si es necesario, hay que decirlo. Ahora, ¿por qué entonces no acaba con ellos? ¿Por qué no los destroza? ¿Por qué no los hace pedazos? Porque están ya bajo su dominio. Sabe que mientras se mantengan bajo ese dominio, si no se les predica el Evangelio, si no se arrepienten de sus pecados, si no ponen su fe en Cristo Jesús, van a ir al infierno. Entonces, solitos ya van de camino al infierno, hermano. Solitos. Por lo tanto, no son del interés principal de Satanás, porque esos ya solitos. Por eso a veces ni siquiera les pone tropezadero, porque solitos, sus propios deseos desmedidos, como dice la palabra, sus concupiscencias, sus deseos carnales, los llevan a pecar, solos. No hay que hacer nada, es la naturaleza. Así éramos usted y yo, ¿sí o no? Así éramos. Y le dábamos vuelo a la carne, a la hilacha, y hacíamos esto y deshacíamos, y no nos importaba ni un comino, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia vino y nos rescató de nuestra vana manera de vivir, y ahora nos ha dado un propósito: vivir para Cristo, vivir para Él, y hablar de Él y predicar su palabra. Amén. Fíjese, entonces, esto lo quiero leer literalmente porque describe de una manera
muy ilustrativa lo que es Satanás. Escuche, es el ser más ruin, perverso y sin misericordia que existe. No tiene ni la más mínima compasión por nada ni por nadie. A él le gusta romper, destrozar, torcer, mutilar, desfigurar, oscurecer y derribar de cada forma que él pueda. No hace diferencia si es al cuerpo, a las almas, a la carne, las ideas, la materia o el espíritu. El objetivo del diablo es el mismo en todos los casos. Su objetivo es distorsionar, pervertir, ensuciar, contaminar, maldecir, retorcer y destruir. Todo con el propósito de destruir lo que Dios ha hecho. Su poder es totalmente negativo y completamente destructivo. Y le digo, la cereza del pastel, hermano, ese es su enemigo y el mío. Vaya enemigo que nos echamos, ¿no? Uno de esos y poderoso, poderoso. No es como uno que a lo mejor se mide y le da. No, este es poderoso. Pero nuevamente le digo, gracias sean dadas al Señor que estamos bajo su cuidado y su protección. Si no, hermano, nos haría papilla, hermano. Él odia todo lo que Dios ha hecho y lo quiere corromper, lo quiere destruir, lo quiere contaminar. Todo lo inocente, todo lo puro, todo lo santo es algo insoportable para él y lo quiere dañar. Por eso usted y yo somos su objetivo. El mundo está bajo su dominio y ellos ya van, si otra cosa no sucede, al infierno. Pero usted y yo, que somos santos por la gracia del Señor Jesucristo, que Él nos ha purificado, nos ha santificado, nos ha apartado, nos ha dado nuevamente la inocencia, como un niño, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros somos su objetivo. Pero hermano, una cosa le digo, por eso le comentaba, no tenga temor, porque Dios está con nosotros. Y entonces, más bien, nosotros tenemos el poder dado por Dios para resistir sus ataques y sus embates. Vamos a ver cómo es la estrategia de Satanás para engañar a las personas. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 11. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo él opera para hacer caer a las personas? Ahora, hermano, no quiero decir que los del mundo están exentos de que Satanás los destroce. Eso sucede, por supuesto. No quiero decir que nada más va contra nosotros y se olvida de ellos. No, también va contra ellos, por supuesto. Especialmente, como le digo, lo inocente, lo puro, lo agradable, lo hermoso, lo armonioso, Él lo quiere destruir, lo quiere corromper. Por eso no le extrañe tantas situaciones que hay ahora con los niños, las leyes que se están aprobando en contra de los abortos, porque es algo que Él no soporta y lo quiere destruir, ¿no? Las violaciones, los feminicidios, o sea, todas esas cosas son parte, por supuesto, del pecado que hay en el corazón del hombre, pero motivado por la inspiración de Satanás. Entonces, segunda, le dije primera. Gracias, ya estoy ahí. Segunda de Corintios 11, versículo 3. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, les dice: pero temo que como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjese, le está hablando a los cristianos, le dice: es mi temor, es mi preocupación, que así como la serpiente con su astucia, ya dijimos que era inteligente, era astuto, ¿verdad?, engañó a Eva, que así a ustedes, cristianos, sean de alguna manera sus sentidos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Él está tratando de engañarnos, Él está tratando de envolvernos en sus artimañas, y así como engañó a Eva, quiere engañarnos también a nosotros y hacernos extraviar, ¿verdad?, de la fidelidad a Cristo. Entonces, ¿dónde es donde el enemigo ataca? Sí puede atacar con
sí puede atacar físicamente, con alguna situación, con escasez, o sea, sí, eso puede suceder. Pero usualmente donde el enemigo va a tratar de atacar a los seres humanos, a nosotros, en general, es en la mente. Él va a tratar de poner sus mentiras en nuestra mente, sus engaños, y tratar de convencernos de que esa mentira es verdad. Y eso es justamente lo que hizo con Eva en el jardín del Edén. Aquí lo dice el apóstol Pablo en el versículo 3 de 2 Corintios 11, dice que con su astucia la engañó. Es astuto, es abusado, es sagaz y nos conoce. Ya veremos la próxima semana cómo funcionan las redes de los demonios, pero nos conoce. Y cuando me refiero a Satanás o el enemigo, en realidad me estoy refiriendo en forma general a todos los demonios que usan la misma estrategia, la misma forma de engañar a las personas, pero aquí lo estoy personalizando en la persona de Satanás, pero en realidad así es como trabajan los demonios. Quieren engañarnos, quieren hacernos creer mentiras, y eso fue lo que hicieron con Eva y la hicieron caer. Vamos entonces a Génesis 3, por favor, para ver cuál fue esa estrategia que siguió Satanás para engañar a Eva y que hoy en día sigue aplicando, buscando hacernos caer. Génesis 3, versículo 1. Dice, la serpiente era astuta, nuevamente vemos la misma palabra, ¿verdad? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, no sé si así hablaba la serpiente, ¿verdad? Pero así, muy seductora. ¿Con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? No inventes, Eva, ¿cómo crees? Diríamos aquí, ¿verdad? ¿Cómo crees? Entonces, estaba cuestionando algo. Para empezar, nos llama la atención que la serpiente habló con Eva. ¿Quién ha hablado con la serpiente? No, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, de alguna manera podemos intuir, la Biblia no lo aclara, pero podemos intuir que que la serpiente no tenía el aspecto tan desagradable que hoy lo tiene, ¿verdad? Uno ve una serpiente y ni siquiera se pone a conversar, se echa a correr, ¿no? Se echa a correr, ve una serpiente. Entonces, imagínense que la serpiente habló con Eva, podemos pensar que no era desagradable y que de alguna manera que una serpiente hablara con una persona, tal vez, no sé si era algo común ahí, no lo dice la Biblia, pero pues yo no he escuchado ningún animal hablar con un hombre. Ahí dice que la serpiente habló con Eva y no rehuyó, no le sacó la vuelta a esa conversación. Entonces, lo primero que podemos ver aquí de la estrategia de Satanás, y si está apuntando, tome nota, lo primero es que Satanás se va a disfrazar. Su estrategia, aquí vamos a descubrir su estrategia de acuerdo a la palabra del Señor. Lo primero es disfrazarse, disimularse, camuflajearse, digámoslo así. ¿Cómo se imagina usted a Satanás? ¿O cómo se imagina usted que son los demonios? ¿Lo ha visto en las películas? ¿Lo ha visto en los impresos, en la literatura? ¿Cómo son los demonios? ¿Alguien lo puede decir? Son feos. Sí, con deformes de la cara, con cuernos, ¿verdad? ¿De la lotería se acuerdan? ¿Se acuerdan de la lotería? La pata de cabra y la otra de gallo, creo, y una cola con un pico y rojo y una barbita así de chivo, feo. En realidad es una imagen errónea. ¿Y quién cree que nos ha transmitido esa imagen errónea? El propio Satanás. Él quiere que la gente crea que es feo, que es horrible, que huele mal, ¿no? Para que uno lo vea y pues le corra, ¿no? Huyamos de él. No, él se disfraza de luz, dice la palabra, se viste de luz. Entonces va a llegar a nosotros de una forma disimulada, una forma inocente, una forma que uno le puede dar cierta confianza, como lo hizo con Eva. Ella no le sacó la vuelta, no le causó repulsión ver esa serpiente. Entonces, así Satanás, lo primero que hace, se va a disfrazar de alguien piadoso, de alguien buena onda, de alguien que nos quiere ayudar, de alguien que nos aprecia. Se disfraza Satanás. Ahora, no quiero decir que sea un demonio esa persona, pero sí puedo decir que Satanás puede influir en las personas
a ser sus instrumentos de perdición para la vida del hombre. Entonces él va a tratar de usar una persona con esas características para tratar de engañarnos. Luego aquí en este mismo versículo le dice, ¿a poco Dios? Estoy parafraseando lo que dice, lo estoy traduciendo al toluqueño. Dice, achis, ¿a poco Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto? No inventes, Eva, ¿cómo crees? No es cierto, Eva. ¿No? Y Eva dijo, ya empezó a dudar. Entonces lo primero que va a empezar a hacer Satanás es cuestionar la palabra de Dios. Dios había dado una orden que le dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, mas de este árbol el día que coman morirán, ¿verdad? Fue la instrucción precisa que dijo el Señor. Y entonces Satanás lo primero que va a intentar de hacer, después de ganarse nuestra confianza por una persona, como aquí lo vemos disfrazada, caracterizada de forma agradable, es cuestionarnos. No es cierto, no lo creas. Eso son fábulas. La Biblia no es cierto, te va a tratar de engañar. O nos va a tratar de engañar. Entonces, se disfraza y cuestiona, pero una pregunta hasta que se puede ver medio inocente. ¿Es en serio? ¿A poco eso te dicen en tu iglesia? ¿A poco eso dice la Biblia? No, hombre, no es cierto. No lo creas. Mira, yo lo hago y no pasa nada. ¿No? Entonces viene el cuestionamiento. Segundo, versículo 2. La serpiente respondió, y la mujer, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Hasta ahí va bien. Y le añade, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, ya Eva no estaba segura de lo que tenía que hacer. Sí, no tenía que comer de ese fruto, pero según ella tampoco lo tenía que tocar. Tenía una información errónea, equivocada. No sé si fue culpa de ella, no sé si fue culpa de Adán, no lo dice la palabra. Bueno, podríamos decir que fue tal vez Adán como varón de la mujer le dio una información errónea o no se aseguró que Eva entendiera bien la orden de Dios y Eva entonces ya estaba confundida. Primero le atrae esa conversación, le lanza una pregunta que la desubica y entonces ella entra en confusión. El tercer aspecto de la estrategia de Satanás es sembrar duda o sembrar confusión. Y eso es lo que va a buscar hacer. Cuarto, vamos al versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ya que se dio cuenta que no estaba segura de su respuesta, dijo, no moriréis. No te vas a morir, Evita. Créemelo. Neta, no te vas a morir, no va a pasar nada. Entonces, lo siguiente, ya que ve la debilidad en los argumentos de defensa de Eva, le lanza la mentira. Mentira, como lo acabamos de leer, él es el padre de mentira. Ya que la persona empieza a dudar de su fe, ya que la persona empieza a dudar de Dios, empieza a dudar de lo que dice la palabra, viene la mentira. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Siguiente paso, ya que le dijo una mentira, le da una falsa promesa. Una promesa falsa. ¿Cuál fue aquí la promesa? Ser como Dios. Vas a ser como Dios. No es lo que él quería ser como Dios. Lo vimos en Ezequiel 28, él quería ser semejante al Altísimo, quería sentarse al lado del trono de Dios. Él quería ser como Dios y es lo mismo que trata de transmitir a todos los seres humanos. Tú haz lo que quieras, no pasa nada.
y vas a ser como Dios. Dice, vas a conocer lo que es el bien y el mal. Hay dos cosas que trata de hacer Satanás en este aspecto. Trata de que Dios sea como nosotros. Se nos quiere engañar, haciéndonos creer que Dios es como nosotros o que nosotros podemos ser como Dios. Usted y yo sabemos que sí somos a su imagen y semejanza, pero no somos como Él. Y Él dice, no pasa nada. No pasa nada. Tú puedes hacer lo que quieras. Sigue a tu corazón, sigue tus instintos, toma lo que tú creas conveniente y Dios te va a respaldar. Dios va a ver que lo haces con honestidad, con sinceridad de corazón, porque tú amas a Dios, ¿verdad? Sí, yo amo a Dios. Está bien, hazlo. Dios conoce tu corazón, no importa lo que hagas. Dios sabe tu intención, sabe que lo quieres hacer. Y entonces lo iguala. Dios lo pone a la altura del hombre y el hombre lo pone a la altura de Dios. Y eso no es así. Dios es santo, Dios es perfecto. Y usted y yo no alcanzamos ese estándar de santidad o ese estándar de perfección. Lejos estamos de ser en ese sentido iguales a Dios. Y Él trata de que el hombre crea que es igual. Siguiente, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiero que vaya conmigo déjeme lo ubico, a la estrategia que sigue Satanás con respecto, Primera de Juan, no pierda este pasaje de Génesis, vamos a regresar y vamos a hacer un contraste de lo que aquí hizo Eva con lo que Primera de Juan capítulo 2 nos dice al respecto. Primera de Juan 2:16. Esta es la estrategia de Satanás. Espero, hermano, que usted y yo estemos aprendiendo algo de cómo se maneja este fuerte enemigo que tenemos. Primera de Juan 2:16. ¿Ya lo tiene? No, espérame, me equivoqué. No es Primera Juan 2:16. No lo apunté mal el versículo. A ver si alguien me ayuda ya a buscar donde dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Alguien me ayuda a ubicarlo y ahorita le damos lectura. ¿Sí? Pongo mi cara así de... Perdónenme, estaba leyendo 2:6. ¿Me perdonan? Sorry, gracias por sacarme de mi error con amor. Dice, 1 Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Vamos a contrastar lo que sucedió con Eva. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Vea en Génesis 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces, los deseos de la carne que vienen del mundo, dice, no vienen del Padre, dice Juan. Y Eva dice que vio que el árbol era bueno para comer. ¿Sí? Siguiente, volvemos a 1 Juan 2:16. Después de los deseos de la carne vienen los deseos de los ojos.
Veamos Génesis 3:6, donde dice que era agradable a los ojos. Entonces, primero el deseo de la carne, que era bueno para comer, luego los deseos de los ojos, que era agradable a los ojos, y tercera fase, digamos, de esta estrategia, en 1 de Juan 2:16 dice la vanagloria de la vida. Y volviendo a Génesis 3, dice que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, Satanás trata de hacer caer a las personas primero con los deseos de la carne, luego con los deseos de los ojos y por último con la vanagloria de la vida, el materialismo, el buscar solamente la bendición, el buscar solamente la prosperidad de una manera que no es de acuerdo a los principios de la Biblia. Eso es lo que está corrompiendo al mundo. Las riquezas, los bienes, las posesiones, el poder, eso está corrompiendo la mente del ser humano, y esa es la estrategia que siguió Satanás con Eva y la hizo caer. Y por último, hermanos, de esta estrategia, versículo 7, Génesis 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En ese momento el pecado los apartó de Dios, la desobediencia los apartó de la comunión que tenían con Dios y vieron su propio pecado, vieron su propia desnudez. Por eso el Señor permite a veces que nosotros veamos las consecuencias del pecado en nuestras vidas. No crea que pasa desapercibido. A veces Dios concede que nuestro pecado traiga consecuencias en nuestras vidas para que nos demos cuenta de lo que hemos hecho, nos arrepintamos y pidamos perdón. Entonces, la estrategia de Satanás al final concluye con la muerte espiritual, en este caso de Eva y de Adán. Y es lo mismo que él está siguiendo con las personas. Se lo vuelvo a resumir: se disfraza, se camuflajea como una persona agradable, como una persona con buenas ideas y principios, empieza a cuestionar si la palabra de Dios es verdad, empieza a cuestionar la autoridad de Dios, siembra la duda en las personas para que empiecen a confundirse de lo que dice Dios con respecto a la situación que está viviendo, le siembra la mentira. Si la persona lo cree, entonces le hace una falsa promesa de algo que no va a conseguir. Y después, si la persona decide, fíjese que él no es el que los forza, él no les tuerce la mano para que pequen, sino que él los manipula de tal forma que los va envolviendo, rodeando hasta que finalmente toman una decisión equivocada y pecan. Y la consecuencia de ese pecado es la separación de Dios. Por eso hay que ser muy precavidos, hermanos. Se lo digo con mucho temor, muy precavidos, hermanos, con las personas, no solamente que tenemos contacto nosotros. Yo confío que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a mostrar, nos va a decir: no, por ahí no hagas negocios con esta persona, o no te envuelvas con esta situación. Pero sobre todo, hermanos, que tengamos mucha atención con nuestros hijos, que tal vez no han alcanzado todavía la madurez como para poder discernir o entender las manipulaciones o las maquinaciones del enemigo, y a lo mejor los envuelve una persona astuta, una persona engañosa, con mentiras, con falsas promesas, y al final los puede hacer caer, apartarse de Dios, y lo peor que sería a lo mejor perderse de la comunión con Dios. Entonces yo les invito, hermanos, a que tengamos mucha atención con respecto a nuestros hijos, para que nosotros los instruyamos y estemos atentos y estemos viendo: oye, ¿sabes qué? Esa amistad no me gusta, o ¿sabes que esa persona no es buena para ti, no es agradable, no te va a llevar a nada bueno, espiritualmente hablando? Entonces, mira, y orar al Señor
Porque a veces los hijos, no sé, usted me dirá, tal vez los suyos son diferentes, pero a veces los hijos son tan rebeldes, tan cabezas duras y no entienden y no la creen y no. ¿Sabe qué fue lo que pasó? El error de Eva, que no le creyeron a Dios, le creyeron a Satanás. Y dijeron, a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Es decir, hay dos formas en las cuales una persona puede aprender, lo decimos así. Uno es por el consejo. O sea, que alguien dice, no, mira, yo lo sé, yo lo percibo de Dios, mira, hazme caso, no es así, ¿verdad? Y uno trata de reconvenirles y exhortarles en amor y decirles las cosas como uno lo ve con la perspectiva, tal vez de la experiencia, a lo mejor de la madurez, pero sobre todo de los principios bíblicos. Y si la persona que recibe el consejo es una persona sabia, lo dice Proverbios, si es una persona sabia va a tomar el consejo y va a hacer caso, ¿verdad? O va a intentar experimentar, dice, ok, te agradezco tus palabras, está bien, pero yo voy a tomar mi propia decisión. Y entonces toman su propia decisión y quieren aprender por la experiencia lo que el consejo le está tratando de evitar. Eso es lo que sucedió con Eva. Dios había dado un consejo, había dado una palabra, ella lo sabía, tal vez medio confundida, pero lo sabía, y ella decidió probar por sí misma para ver si lo que Dios dijo era cierto o no. Error. Por eso digo, hay dos formas de aprender, por el consejo o por la experiencia. Pero en este caso la experiencia puede ser de consecuencias fatales, como lo fue en el caso de Adán y Eva. Por eso, padres, chicos que están aquí, hagamos caso a la palabra del Señor y tratemos de aprender por el consejo. Pues no pasa nada. Yo voy, a ver qué. Vas a ver, yo me sé contener, yo me sé controlar. Mira, la experiencia puede ser fatal, de consecuencias para el resto de la vida. No es que uno quiera, digamos, ser autoritario, pero hay veces que uno tiene que dejar claro las posibles consecuencias de una mala decisión, y exponernos a eso nos puede llevar al error. Entonces, hermano, la estrategia de Satanás está en la mente de usted, en la mente mía, en la mente de las personas. Ahí es donde Satanás está trabajando. Dice la palabra que lanza dardos, ¿verdad? Por eso nos dice la palabra que usemos el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que usaban los guerreros, digámoslo así, para resistir los embates en la cabeza. Entonces así el enemigo va a tratar de meternos ideas, de meternos conceptos, de meternos sus principios. Eso es a lo que se refiere la palabra con el sistema del mundo, y eso es a lo que usted y yo tenemos que resistir. Vamos por último a Mateo 4 y vamos a ver otra de las estrategias. ¿Sí le quedó claro entonces cómo trabaja Satanás aquí como lo hizo con Eva? Entonces resistamos, hermano, resistamos, confiemos en el Señor. Es que mira, me están ofreciendo esto y me dicen aquello, y mira que, hermano, ten cuidado. Y yo oro a Dios, hermano, para que a pesar de la decisión que tomemos, que el Señor tenga bien rescatarnos si no es lo que Él quiere para nuestras vidas. Es que a veces nos dejamos ir, nos encandilan como los conejos en la noche y nos quedamos ahí tiesos y presa fácil del enemigo. Entonces yo oro al Señor por sus vidas, por mi vida, para que el Señor nos tenga bien, aunque decidamos mal o nos equivoquemos, que Él en su misericordia nos rescate y no nos permita sufrir esas consecuencias. Entonces vamos a Mateo 4, por favor, la tentación de Jesús. Otra de las formas, otra estrategia que Satanás sigue para engañar a las personas. Mateo 4, ya sabe usted el pasaje, ¿verdad? Voy a decir los puntos más importantes solamente. En el versículo 3, después de que Jesús estuvo ayunando por 40 días y noches, tuvo hambre, es natural, ¿verdad? Yo ahorita, hermano, que tengo como 8 horas que no he comido, ya tengo hambre. Si escucha por ahí un ruido extraño, imagínense 40 días sin comer, pues sí, claro que va a tener hambre, ¿verdad? Entonces Satanás astutamente
sagazmente llega y le dice, oye, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tienes hambre? No, digo, no te atormentes, no te castigues así, Jesucito, ¿no? Ya sabes, si todo meloso, todo seductor, ¿verdad? Mira, aquí hay sopita, aquí hay frijolitos, arrocito, sírvete, ¿no? Tienes el poder para convertir estas piedras en pan. Conviértelas para que sacies tu hambre y ya puedas seguir tu ministerio, ¿no? O sea, fíjese. Bueno, yo ahí le estoy añadiendo, si quieres no me haga caso, pero yo le estoy añadiendo, pero yo creo que trató de seducirlo, envolverlo, ¿verdad? Pero, ¿cómo iba a poder con nuestro Señor Jesucristo? Ahora, algo importante mencionar aquí es, hermano, Jesús tenía poder para convertir las piedras en pan. Convirtió el agua en vino, ¿no? Entonces sí tenía poder. Pero ¿por qué era una tentación? ¿Por qué era una tentación que Jesucristo a esas piedras las convirtiera en pan? ¿Por qué, hermano? Muy sencillo. Porque Él vino a esta tierra como hombre, como ser humano. ¿Algún ser humano en esta tierra tiene poder para convertir las piedras en pan? No. A veces quisiéramos, hermano, ¿verdad? Cuando tenemos mucha hambre, así quisiera, a ver que esto se convirtiera en unas papas, algo ahí para calmar el hambre. Pero no tenemos ese poder. Entonces, si Jesús hubiera convertido esas piedras en pan para saciar su hambre, eso lo hubiera descartado de ser semejante a usted y a mí. Entonces ya no somos iguales. Entonces ya no puedo decir que Él murió en mi lugar porque no es igual a mí. Él se aprovechó de su poder divino para convertir algo que satisfizo su necesidad. Yo no puedo hacer eso. Ya no sería semejante al hombre. No se vale. Entonces yo cómo puedo decir que Él resistió toda tentación si Él cuando tuvo una necesidad actuó con su poder divino, lo cual yo no puedo hacer. Lo desacreditaría como semejante al hombre. Por lo tanto, sí era una tentación que Jesucristo usara ese poder para convertir las piedras en pan, saciar su hambre, porque eso ya no lo haría semejante a nosotros como seres humanos. Entonces, qué sutil, o sea, qué disfrazada la tentación de Satanás, que no sonaba ilógica, no sonaba mala, ni contrario. Tienes hambre, pues hazlo, conviértela y ya. Fíjese lo que estaba detrás de ese plan perverso y maligno. Pero nuestro Señor Jesucristo, que es mucho más sabio, mucho más inteligente que Satanás, le contestó en el versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te me callas. Tengo hambre, sí, pero sabía cuál era el plan perverso de Satanás, que Jesús no fuera semejante a nosotros. Mire, paréntesis. Dice que Él es homicida desde el principio, ¿verdad? Él, cuando fue dada la profecía en Génesis 3:15 de que iba a venir a través de la simiente o la descendencia de la mujer, iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza, ¿no? Dice la palabra del Señor. Si tú le vas a herir en el calcañar, ya expliqué eso, qué significa, ¿verdad? El talón donde lo clavaron en la cruz. Pero él o esa descendencia te va a herir en la cabeza, te va a destrozar, te va a destruir, digámoslo así. Satanás, conociendo esa profecía, que a través de la mujer de su descendencia, alguien que él no sabía quién ni cuándo, iba a nacer el que lo iba a destruir a él, ¿qué es lo que intenta hacer entonces Satanás? Acabar con la descendencia de la mujer. Por eso tomó a Caín para que matara a Abel.
De Caín no podría venir la descendencia porque él ya había caído en pecado, tomó, digamos, a Caín o lo influyó a él para que asesinara a su hermano. Al no haber descendencia de la mujer, no nacería aquel que iba a acabar con Jesucristo. ¿Y qué creen que pasó? El Señor le mandó a un sustituto, un reemplazo que le llamó Set, ¿verdad? Entonces, acabó con Abel, ahí ya no van a ser el que va a acabar con Satanás. Bueno, el Señor le mandó otro hijo, Set. Y a través de Set, usted puede ver la genealogía, ¿dónde está la genealogía? En Juan. Usted puede ver la genealogía de Jesús en Mateo, perdóneme. En Mateo viene toda la genealogía y después Satanás ha intentado por diferentes formas tratar de acabar con esa descendencia. Por eso cuando finalmente logró, y hay pasajes en la Biblia donde la descendencia dependía de una persona, que no había muchos descendientes de línea directa de Eva, donde iban a ser el Salvador, y estuvo a punto de acabar con esa descendencia, pero el Señor tuvo cuidado de su promesa y Él guardó esa descendencia de la mujer para que, llegado el momento, a través de María y José, concibiera del Espíritu Santo María y naciera Jesucristo. Cuando Él se entera que nace Jesucristo y ve que las profecías se cumplen en Él, ¿qué es lo que trató de hacer nuevamente? Matarlo. Y trató de matarlo no solamente a él, sino a todos los niños, dice la palabra, ¿verdad? Menores de 2 años. Herodes los mandó matar, o sea, Herodes, un instrumento de Satanás para acabar con todos los niños. Dije, pues ahí entre la bola, alguno de ellos es el Salvador, mátenlos a todos. Qué astuto, qué sagaz y qué inmisericordia, al grado de mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Pero un ángel, dice la palabra del Señor, que en sueños le apareció a José, le dijo, toma a tu esposa y tu hijo y váyanse de aquí, porque ya sabía que venía una orden para matar a todos los niños, y se fueron, dice la palabra, a Egipto. Usted podría pensar, bueno, ¿por qué no se quedaron ahí? Si es el Hijo de Dios, Dios lo iba a proteger, iba a cuidar su promesa, pues para evitar una mayor masacre. Entonces, Satanás, hermano, le quiero decir nuevamente, es el ser más cruel, más perverso y maligno que haya existido jamás. Y por eso trató de matar la descendencia y no lo logró. Y ahora mire, como ya no pudo con Jesucristo, pensó que llevarlo a la cruz del Calvario era el triunfo y que ya se murió. Ahora sí, el que se supone que me venía a derrotar, pues no. Él no sabía que realmente en la muerte de Jesucristo estaba su derrota, y ahora no solamente había unos cuantos discípulos, sino que ahora somos millones de hijos de Dios, y por eso entonces, como no pudo, ahora va contra nosotros, hermano. Ahora va contra nosotros, pero nuevamente le digo, tengamos confianza en el Señor que está a nuestro favor. Entonces, vamos nuevamente a donde estábamos, Mateo 4, y dice que le dijo, ándale, pues sacia tu hambre, convierte estas piedras en pan, y Jesús le contestó con la palabra, ¿verdad? Entonces, uno de las estrategias que sigue Satanás es ir atacando de afuera hacia adentro, hablando del ser humano. En este caso, lo primero que trató de atacar, poner la tentación, es las necesidades físicas. Apúntele por ahí, necesidades físicas. Lo primero que va a tratar Satanás de la estrategia que ya vimos con Eva, de disfrazarse, de sembrar la duda, de engañar, de mentir, de hacer falsas promesas, etcétera. Lo primero son las necesidades físicas o materiales. ¿Tienes necesidad, hermano? ¿Estás pasando alguna escasez? ¿Estás sufriendo alguna enfermedad? ¿Tienes alguna situación apremiante? Entonces por ahí va a tratar del enemigo de convencer de que mira, no sigas ya la Biblia, ya ves que no te está funcionando, tú has tratado de ser obediente a Dios, ¿y qué ha hecho Dios por ti? No, ya mira, yo te recomiendo esto, haz esto otro, ¿no? Y entonces uno empieza a dudar porque trata de mantenerse fiel a los principios del Señor, no ve que las cosas están prosperando, y es donde uno se puede desviar y buscar otras estrategias que no son agradables al Señor para satisfacer, ¿qué? Las necesidades.
Lo primerito que va a tratar de atacar Satanás son nuestras necesidades materiales, físicas. Segunda estrategia, versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Lo llevó a la parte más alta del templo. Dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Le está citando un salmo aquí, Satanás. El Salmo 91, de hecho, fíjese, sabe la palabra de Dios Satanás, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Segunda estrategia, si en lo físico no logra hacernos caer, convencernos de sus artimañas, de sus trampas, entonces lo segundo que va a intentar hacer es irse ya más profundo, ya no en lo físico no lo logró, entonces va ahora con el alma. Y aquí en el ejemplo lo vemos en Jesucristo, esa necesidad que todos tenemos de forma natural de sentirnos protegidos, de sentirnos resguardados, de sentirnos amados. Ahí es donde va a tratar Satanás de atacarnos y en lo físico no lo consigue. Porque dice el Señor, va a mandar a sus ángeles, ellos te van a sostener. Entonces no hay ningún problema. Hazlo. Tus necesidades emocionales, Dios tiene cuidado de él, pero hazlo, lánzate y verás cómo él manda a sus ángeles. Y Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermano, no nos desviemos de los caminos que el Señor nos ha trazado en su palabra, tratando de satisfacer nuestras emociones, nuestra necesidad de afecto. Oye, ¿por qué andas con este muchacho si no es cristiano? Y la palabra de Dios claramente dice que no tenemos que tener comunión con ellos, ¿verdad? Que no nos unamos en yugo desigual. En fin, ¿por qué andas con este muchacho si no es cristiano? Ay, papá, es muy respetuoso, mira, es que él me demuestra que me ama, no tiene malas intenciones. Puede ser un engaño, puede ser una trampa, para que en el momento que ya cayó la presa, entonces sí hacer de las suyas. Deberíamos de instruir, hermanos, a nuestros hijos en este aspecto, que no por buscar algo que no consiguen dentro de la iglesia, busquen fuera de ella, arriesgándose a sufrir las consecuencias de violar los principios de Dios. Por favor, hermanos, por favor, yo les invito a que instruyamos a nuestros hijos en este sentido, para que no sean presas del enemigo, y esas carencias afectivas que tienen, por ejemplo, en casa, veamos cómo tratamos de ayudarlos a suplirlas para que no tengan necesidad de buscar fuera de casa lo que tienen por el momento dentro de ella. La protección, la seguridad, el afecto, la atención, las palabras agradables, amables, hermanos, todo eso es una protección que podemos levantar alrededor de nuestros hijos para que no las busquen fuera de los principios bíblicos. Entonces, segundo fue el alma. Tercero, versículo 9. Y le dijo Satanás a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Pues ya no pudo en lo físico, ya no pudo en lo emocional o en lo intelectual, entonces se va al tercer nivel, que es el espíritu. Si tú me adoras, todo esto te daré. Sabemos que en cierta forma era verdad, porque es el dueño o el administrador, digámoslo así, mejor dicho, es el administrador de las cosas terrenales, ¿verdad? Porque Dios le delegó la autoridad al hombre, pero el hombre cuando pecó le cedió la autoridad a Satanás, entonces ahora Satanás gobierna sobre la tierra y por eso le dijo, esto te lo voy a dar. No, tal vez no estaba mintiendo, que le pertenecían a él en cierta forma, para adorarlo. Entonces, el tercer ataque o el tercer grado de ataque del enemigo es hacia lo espiritual. ¿Cómo va eso? Mira, no ores. ¿Para qué oras? No pasa nada. No pasa nada. Léete la Biblia en la mañana y ya, después el resto del día haz de tu vida lo que quieras. Ya cumpliste. Ya cumpliste, entonces ya tú puedes vivir tu vida como tú la quieras. Ve a la iglesia los domingos, no pasa nada, pero entre semana vive tu vida como tú quieras. Engaño de Satanás, tratando de hacernos caer y tropezar.
Vamos a terminar, mis amados hermanos, yendo al Salmo 119. En la semana, por supuesto, les estaré compartiendo más acerca, más que de las estrategias, que creo que esas han quedado claras en este mensaje. Voy a compartirles primeramente, Dios, cómo resistir a ellas, así como Jesucristo, y justo es lo que quiero terminar aquí, Salmo 119. Fíjese, ¿sabía usted cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Es justamente, el Salmo 119 es el más largo, el que tiene más contenido. ¿Y de qué trata el Salmo 119? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios es este grandísimo Salmo 119, el más grande de la Biblia. Lo que nos da a entender la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Y una forma en la cual usted y yo podemos resistir los ataques del enemigo es como lo hizo Jesucristo en Mateo 4, que acabamos de leer: escrito está, escrito está, escrito está. Cuando el enemigo venga con pensamientos a nuestra vida tratando de engañarnos, nosotros tenemos que recordar o reconocer lo que dice la palabra de Dios al respecto, y con la palabra de Dios podemos presentar defensa a los argumentos mentirosos de Satanás. Escrito está. Dice Salmo 119, vamos a leerlo alternadamente del 1 hasta el final. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo sé que ya tiene hambre, ya huele como a tortillita, ¿verdad? Así en el comal. O es mi hambre la que me hace leer así. Bueno, ahorita vamos a tener Santa Cena, mis hermanos. Dice entonces, Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una forma en la que usted y yo podemos resistir los ataques del enemigo, no caer en la tentación, no dejarnos envolver en sus mentiras, ni ser partícipes de sus engaños, es guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón nos ayudará a evitar el pecado. Nos ayudará a que no caigamos en las trampas de Satanás. Por último, vaya conmigo a Romanos 12, y con esto sí terminamos. Romanos 12. Dice la palabra de Dios, versículo 2, Romanos 12. No se conformen a este siglo, es decir, no piensen como se piensa en el mundo, diciéndolo en otras palabras, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como ya le he dicho, el campo de batalla es nuestra mente, y es donde el enemigo va a tratar de meter sus trampas, sus mentiras, sus ideas dañinas para convencernos de lo que ya le he mostrado, de que la palabra de Dios no es verdad, de que Dios puede ser como nosotros, que nosotros podemos ser como Él. Él va a tratar de engañarnos con eso. Sin embargo, aquí la advertencia que nos dice el apóstol dice que no pensemos como piensa la gente del mundo, no pensemos como piensa el sistema del mundo, sino que transformémonos por medio de la renovación del entendimiento. Es decir, que renovemos nuestro entendimiento, que renovemos nuestra mente. Dice la palabra del Señor que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Entonces, la forma como usted y yo podemos resistir estos ataques es con la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, poniéndola en práctica y teniéndola presente para que cuando venga la tentación podamos resistir a ella. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a orar al Señor. Agradezco su paciencia, su tiempo de permanencia a pesar de la extensión.
Le digo, hay muchas cosas más que se pueden decir acerca de este enemigo al cual no subestimamos por el poder que tiene y sobre todo el deseo que tiene de hacer daño al pueblo de Dios. Pero quiera el Señor llenarnos de esa paz sobrenatural y sobre todo que usted y yo seamos diligentes estudiando la palabra, meditándola y poniéndola en práctica, para que el enemigo, dice, como lo acabamos de leer, que anda como león rugiente, pero dice la palabra del Señor que si nosotros resistimos al diablo, él va a huir de nosotros. ¿Y cómo vamos a resistir? Con su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque a través de la Biblia nos has dejado, Señor, la descripción, las características, aún la estrategia, Señor, que sigue Satanás para tratar de hacernos caer en pecado, Señor, para hacernos caer en la tentación, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos permites conocerlo y eso nos da la ventaja de saber cómo es Él, cómo opera, cómo piensa, qué es lo que hace, cuál es su estrategia, para que de esta manera estemos advertidos, Señor, y podamos así saber y distinguir, reconocer los ataques que Él va a tratar de traer sobre nuestras vidas, no solamente sobre nosotros, sino también sobre nuestra familia, Señor, sobre nuestros seres queridos, aún, Padre, con las personas cercanas a nosotros y con las cuales tenemos algún tipo de contacto, relación. También nosotros tenemos la capacidad, Señor, por tu Espíritu Santo, de discernir cuando lo que están sufriendo, padeciendo, es un ataque de Satanás, Señor. Ayúdanos, Padre, primeramente, Señor, para llenarnos de tu palabra, Señor, para llenarnos de ella, tenerla presente, Señor, y cada vez que el enemigo quiera hacernos tropezar en lo físico, en el alma, en lo emocional o en el espíritu, Señor, podamos, Señor, confrontarlo con la palabra y resistir sus ataques, Señor, porque Él no puede tocarnos si tú no se lo permites, Señor, pero va a tratar de sembrar en nuestra mente ideas, pensamientos, conceptos que son contrarios a tu palabra, Señor, y nosotros no queremos, Padre, caer en el error o en la duda por no tener firme nuestros pies en la roca que es Jesucristo y no conocer con suficiencia la palabra de Dios. Por eso te damos gracias, Señor, que nos concedes en este lugar estar reunidos domingo a domingo, escudriñando tu palabra, estudiándola, Señor, con la profundidad necesaria hasta que tengamos el entendimiento, Señor, y así podamos de esta forma, Padre, estar atentos a los ataques del enemigo y no ceder ante sus engaños, ante sus trampas, ante sus mentiras, Señor. Así como a Jesucristo trató de hacerlo caer, sabemos que también lo ha intentado con nosotros una y otra vez. Tal vez ha tenido éxito en algunas ocasiones, Padre, pero conforme vamos conociendo más de tu palabra, conforme vamos aprendiendo más de ti, Señor, será más difícil para Él que nos pueda hacer caer, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre, porque tú nos has permitido, Señor, conocerte, estudiar, Señor, tus principios y tus mandamientos, y a través de los mismos, Padre, alcanzar el conocimiento, Padre, para que nuestra mente esté apartada de todo pensamiento que nos quiera hacer caer, Señor. Gracias te damos, Padre. Yo personalmente puedo dar testimonio, Padre, que en estos últimos meses, Señor, me has dado un entendimiento que no había logrado tener en años, Señor. Y yo oro para que mis hermanos también lo podamos alcanzar juntamente, estudiando tu palabra, Señor, y entendiendo, Padre, qué es lo que tenemos que hacer como tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no queremos, Señor, ser víctimas de nuestra propia ignorancia, de nuestra propia negligencia, Señor, sino queremos, Padre, estar siempre dispuestos a obedecerte, a creerte, a pesar de que el enemigo venga a tratar de convencernos de que no es así, que nuestra confianza plena, absoluta, descansa en ti. Dice la palabra del Señor en la parábola del sembrador que el sembrador salió a sembrar
Y dice que mientras sembraba, una parte de esa semilla cayó junto al camino y que vinieron las aves y la comieron. Y hay otras situaciones más que sucede con la semilla. Pero aquí la palabra del Señor nos ilustra que aquellos que reciben la palabra y no caen en una tierra fértil, queda, dice, superficialmente sobre el camino, dice que el enemigo viene y la arrebata, que el enemigo viene y despoja lo que había logrado, lo que pretendía lograr esa palabra. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Padre, nosotros no queremos ser de eso, Señor, que el enemigo viene y arrebata, Señor, la palabra que tú envías, Señor, en cada ocasión como esta que ahora nos reúne aquí, Señor. Que el enemigo no venga y arrebate esa palabra, Señor, sino que pueda encontrar tierra fértil con la profundidad necesaria, Señor, para que no venga y se la lleve el enemigo. Que no, saliendo de este lugar, caigamos nuevamente en el error, Padre, de actuar como si no fuéramos tus hijos, sino que nos mantengamos, Padre, siempre apegados a tus principios y mandamientos, Señor.